Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están todas y todos? Mi nombre es Carlos Cruz y estamos a 11 de junio del año 2018. Bienvenidos a este nuevo episodio de Sociedad Diversa, y el día de hoy vamos a la tercera parte de esta serie de capítulos sobre la homosexualidad en Rusia. Vamos a ver la Rusia homosexual en la era soviética, la revolución, el estalinismo, Khrushchev, los 60s, los 70s, la Guerra Fría y la disociación de la visión de la homosexualidad atrás de la cortina de hierro y en Occidente. Bienvenidos y buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están todos nuevamente? Saludamos a Gerardo, que se acaba de conectar aquí en el chat. Muy buenas noches, qué gusto que nos estés escuchando.
Y pues también a todos les hacemos la invitación a que se conecten aquí al chat Spreaker, o si nos están escuchando en alguno de los podcasts, en cualquiera de nuestras plataformas, ya sea en iTunes, en iVoox, en iHeart, en Google, en YouTube, en nuestra página preradio.com.mx o en Spotify, en cualquiera, que nos puedan dejar un comentario si así lo desean, y pues lo vamos a leer y tomar en cuenta, evidentemente. Antes de comenzar propiamente con el programa, nos gustaría, bueno, de parte de aquí de Sociedad Diversa, mandar un saludo y un abrazo muy fraterno y con toda la fuerza a nuestros compañeros de aquí de Pride Radio, particularmente los compañeros del programa del Closet, quienes en la semana tuvimos todos aquí en Pride Radio una pérdida irreparable y bastante fuerte para el equipo del compañero Josué, que transmitía junto con el compañero Gustavo, con Marta en el Closet. Desgraciadamente, bueno, perdió la lucha contra el cáncer que estaba librando en estos últimos meses, y desde aquí le mandamos un saludo, un abrazo y nuestro más sentido pésame a toda su familia y a todo el equipo, y pues toda la fuerza para poder afrontar esta situación. Ya propiamente con lo que es el tema del día de hoy, esta tercera parte de la homosexualidad en Rusia, estamos haciendo una especie de recuento histórico paralelo entre toda la historia de Rusia, desde los primeros pueblos eslavos y vikingos que llegan al oriente de Europa hasta el día de hoy, hasta la actualidad, hasta este 2018, y es una historia en la que vemos obviamente la historia de Rusia, pero también la historia de la homosexualidad, cómo se considera, cómo se persigue, se tolera o no, y por qué la situación de la homosexualidad en Rusia actualmente es como es. Pues nos estamos adentrando a todo este mundo de la Rusia zarista, de la Rusia ortodoxa, de la Rusia tradicional. Y estábamos viendo la vez pasada el episodio pasado, la época del Imperio Ruso después de Pedro el Grande, cuando ya se empieza a institucionalizar y a declarar leyes en contra de la homosexualidad, que veíamos que antes era tolerada y era vivida de una manera muy cotidiana y muy común. Pues con Pedro Grande y este acercamiento a Occidente empiezan estas leyes. Después continúa con Catalina la Grande, que también la vimos el episodio pasado, y vimos la época del siglo XIX en Rusia, invitando a dos personajes que representan mucho a cómo se vivía esta homosexualidad en la Rusia del siglo XIX, cuando ya estos códigos que declara Pedro el Grande solo para el ejército se extienden primero a la nobleza y después al resto de la población. En 1835 es cuando el Código Civil del Imperio Ruso declara ilegal la homosexualidad en todos los niveles, en los campesinos, en los talleres, en la ciudad, los intelectuales, los nobles, en toda la sociedad. Y en este siglo pues invitamos a estos dos personajes. Uno fue Tchaikovsky, y con esta, se puede decir, esta tragedia y este trauma de cómo poder llevar su sexualidad, y que inclusive se dice que al final lo orilló a acabar con su vida. Y la otra persona fue Félix Yusupov, ya a finales del siglo XIX, principios del XX, en la época de Nicolás II, que representa a estos nobles que también, bueno, era un homosexual casi que declarado. También hablamos, por ejemplo, de el gran mecenas de los ballets rusos y del gran bailarín Nijinsky, que también tuvieron una relación y también eran amantes, pero en particular este conde Yusupov era una persona que
pues al ser de la nobleza y al estar muy emparentado inclusive con la familia de los zares, podía gozar de total impunidad y podía escandalizar a la sociedad de San Petersburgo con su jotería, cosa que no pasaba necesariamente con el resto de los campesinos ni de los ni de la gente común de Rusia. Había una enorme diferencia entre estas dos clases, y esta diferencia también se traducía en a quién se le aplicaba la justicia o no, por muy, pues a estas alturas digamos muy injusta y homófoba que fuera esa justicia, al final se aplicaba a unos pero a otros no. Y esto es un ambiente en el que o más bien esto se inserta dentro de un ambiente de degradación generalizada de toda la clase noble y de todos los especuladores, los banqueros, los empresarios, también están metidos en esas. Y como pues esto va poco a poco degenerando. Por otra parte, el imperio, ese imperio que había fundado Pedro y Catalina la Grande, ya a finales del siglo XIX empieza a hacer aguas a partir de la guerra de Crimea, donde Rusia pierde, y después en otras guerras donde se empieza a encoger, y da la sensación de que el imperio pues en realidad tampoco es tan imperio. O sea, por un lado hay una desigualdad enorme, por un lado hay una pobreza enorme, una corrupción enorme y una falta de aplicación de la justicia, pero por otro lado esa idea de la Rusia, del gran imperio, de la Rusia civilizadora en Asia, de esa que conquistaba y que no se dejaba vencer, pues también ya estaba haciendo aguas. Entonces al final esto pues por ningún lado se salvaba, ¿no? Esto estamos hablando a finales del siglo XIX y principios del XX. Hablamos también de los conflictos del inicio de conflictos como los del Cáucaso, e inicio de conflictos como los de los Balcanes, y aquí en el de los Balcanes es donde vamos a empezar este episodio con dos situaciones que van a ser importantísimas para lo que vamos a ver en este episodio. La primera, que es un poco, digamos, no es menos importante a nivel histórico y político, pero para nuestro, pues lo que vamos a ver aquí, digamos que está en segundo lugar, que es la situación de Rusia y de los Balcanes, y de Rusia y Europa. También vimos después de que los rusos derrotan a Napoleón, se convierte en una de las potencias europeas, y a pesar de que va decayendo el imperio, pues no deja de ser una de las potencias europeas, junto con Prusia, que después se unificaría con otros estados y formaría Alemania, junto con Austria, el imperio austrohúngaro en ese entonces, y por otro lado pues los franceses y los ingleses, que siempre habían estado ahí. Y por otro lado también el imperio otomano, que ya estaba, si Rusia estaba cayendo, el imperio otomano ese de plano estaba, le decían del anciano enfermo de Europa, porque estaba ya en las últimas, ¿no? Ya todo el mundo sabía que ese imperio se iba a acabar. Estaban esperando a ver a qué hora se acababa para apirañarse las tierritas que pudieran, todos, ingleses, franceses, rusos, alemanes, todos. Y entre esas tierras estaban pues dos zonas geográficas del mundo: el Medio Oriente, en el que van a crear una sarta de desmadres que hasta la fecha siguen siendo causas de muchos de los problemas del Medio Oriente. Y la otra zona son los Balcanes. Los Balcanes es una zona en Europa en donde el imperio austriaco, el imperio otomano y el imperio ruso se juntan. Hagan cuenta, como la frontera de los tres imperios, y ha sido esa frontera de imperios durante muchos siglos. Entonces ahí en los Balcanes hay un montón de pueblos. Hay pueblos, la mayoría son eslavos, pero también hay rumanos y también hay griegos. Pero la mayoría son eslavos, y de esos eslavos hay gente católica, hay gente ortodoxa, hay gente musulmana, hay gente de origen tártaro, hay gente de origen otomano, de origen ruso, de origen italiano, de origen austriaco. Hay gente que se identifica más con la cultura rusa, hay gente que se identifica más con la cultura occidental, con la cultura austriaca, francesa, hay gente que se identifica más con la cultura griega, con la cultura latina o con la otomana. Hay tres alfabetos: se escribe en cirílico, se escribe en latino y se escribe también
dos alfabetos, en cirílico y en alfabeto latino. Hay como 3 o 4 lenguas, de las cuales algunas tienen sus dialectos, y cada uno de estos pueblos está revuelto entre sí, porque mientras los imperios se repartían la zona, pues ponían a un poquito de gente de este pueblo en la otra ciudad, y en la otra ciudad ponían un poquito de gente, y es que ellos, como para asentar su imperio, pero en realidad lo que provocaron fue un desmadre y un revoltijadero. Este revoltijadero en los Balcanes va a provocar un estallido a inicios del siglo XX, bueno, varios estallidos chiquitos, y al final un estallido que nadie va a poder controlar, porque al mismo tiempo había un sistema de alianzas, dos grandes alianzas en Europa, y a partir de el desmadrito que están armando en los Balcanes, estalla una chispa, que es el asesinato de el heredero a la corona austriaca, el único que les quedaba, porque el otro se había suicidado, y al otro nos los habíamos echado acá en México cuando vinieron a invadir y a poner que era Maximiliano. Entonces el único que quedaba era ese archiduque, al que asesinan en Serbia. Serbia estábamos viendo la vez pasada, un pueblo muy cercano a Rusia. Los rusos son súper pro-serbios, los serbios son súper pro-rusos, son ortodoxos, tienen alfabeto cirílico, son eslavos, tienen una bandera casi igual, o sea, son así hermanitos, amigos. Cuando los serbios matan al archiduque, como era el único heredero de la corona austriaca, y sin heredero pues no hay dinastía, y sin dinastía no hay corona, y si no hay corona no hay imperio, entonces para los austriacos esto es la muerte, y deciden invadir a Serbia. Cuando invaden a Serbia, la invaden para destruir al país, y cuando invaden para destruir al país, a los rusos no les queda otra que meterse, porque aparte, si invaden a Serbia y lo destruyen, después se van con los rusos. Eso les pasó también con Napoleón, entonces también ya se sabía en el cuento. Cuando pasa esta suerte de guerritas, poco a poco se va a venir declarando la guerra, y va a empezar lo que conocemos, lo que hasta en ese entonces se conocía como la Gran Guerra Europea, pero que nosotros ya a estas alturas de la vida conocemos como la Primera Guerra Mundial, una de las masacres más grandes, si no es porque después llegó la segunda, hubiera sido la más grande. 10 millones de muertos, todos los países involucrados de Europa, todos con sus colonias involucradas. Hasta los mexicanos nos mandaron ahí una petición de meternos a la guerra, nada más que como estamos en plena revolución no nos metimos ahí, pero todo el mundo se vio involucrado de alguna u otra manera, y en Europa tuvo el epicentro y tuvo una mortandad impresionante, dentro de la cual los rusos pusieron la mayor parte, como en casi la mayoría de las guerras en las que han participado. Antes de esta guerra había habido una guerra que ellos habían tenido con Japón, porque se habían expandido hasta el Pacífico, y Japón está en el Pacífico, y los dos se querían expandir y conquistar los terrenos de China, de Corea, de las islas que andan por ahí. Tuvieron una guerra la cual los rusos perdieron, eso en 1905, y la derrota fue humillante y fue así aplastante y contundente. Fue la victoria de parte de los japoneses. Y esto les da a los rusos esa sensación de que, les digo, pues que en realidad no vale la pena pues nada, ¿no? Aparte, en esta guerra es una guerra en la que se van muchísimos recursos, muchísimo dinero. Lo poco que les quedaba a los campesinos y a los obreros en Rusia se iba en impuestos y en impuestos y en impuestos y en impuestos. ¿Para qué? Para llevarlos al frente de batalla. Esto pasó en las dos, en la de 1905 y en la primera, la del 14. Esta fue en 1914, estalla. Pero los recursos ni siquiera es que llegaran al ejército, no llegaban a los soldados, porque los generales se los quedaban, y en el mejor de los casos y en el peor de los casos, todos los intermediarios y toda la corrupción que había y todo por donde tenía que pasar ese dinero, se quedaban todo ese dinero y no llegaba nada. Entonces solo se enriquecían los mismos corruptos, pero los soldados ni tenían, aparte los soldados los trataban súper mal. Tan mal los trataban que en la guerra con Japón en 1905, a partir de una humillación que reciben los soldados, estalla un levantamiento en un barco famosísimo en la historia, que se llama Acorazado Potemkin, en Odessa, en Crimea. Y a partir de ahí y de otros movimientos estalla una revolución en 1905 que los zares la aplastan, ¿no?
Aquí la situación estaba peor tantito hasta pues 1917, que es uno de los años que inicia la historia del siglo XX, y aquí es donde metemos en la otra vertiente de la que vamos a hablar en el resto de este episodio, en la historia de Rusia, que es precisamente la historia de la Unión Soviética, y básicamente vamos a hablar del periodo de 1917 al periodo de 1991, en donde la Unión Soviética, Rusia se constituye dentro de la Unión Soviética a partir de la revolución de 1917. Y esto pues no se entiende tampoco cómo estalla y qué significa si no se entiende, no es que la vamos a explicar aquí, pero si vamos, se nos viene a la cabeza lo que es el comunismo, lo que es la ideología, bueno, primero lo que es el socialismo, lo que es el comunismo. Estos estudios que se ven en el siglo XIX, donde estaba esta industrialización en Inglaterra, en Alemania, las grandes fábricas, los niños de 5 años trabajando 20 horas al día, todos los días, ¿no? La gente envenenándose en las fábricas, muriéndose a los 15, 16 años, con condiciones de trabajo completamente inarrables, y al mismo tiempo un excedente como jamás se había visto en la historia de la humanidad, y el desarrollo de ese capitalismo y de esa tecnología, pues esto lleva a estudiar por qué pasa esto, ¿no? Y al final, a la segunda parte del siglo XIX, Carlos Marx, alemán, es el que estudia esta situación, estudia este sistema y llega a la conclusión de que la sociedad se divide en dos clases: unos que son los dueños de la fábrica y que por lo tanto son o se creen los dueños de la riqueza, y otros que son los que trabajan, que son los que en realidad le imprimen el valor a eso que están haciendo y son los que generan esa riqueza. Y entonces, a partir de ahí, como hay una evidente situación de desigualdad, también Marx estudia que, o tiene una teoría en donde la sociedad básicamente se ha dividido siempre en estas dos clases, una que posee y otra que no posee, y que a lo largo de la historia ha habido revoluciones en las que la gente que no posee, pues ahora sí que tira el régimen antiguo y se apropia de lo que en principio sí era suyo y termina con esa injusticia, ¿no? Eso, dice Marx, que pasa en este régimen feudal, en donde los nobles tenían la tierra pero no hacían nada más que estar en las fiestas y en los bailes, y en realidad los campesinos y la gente que tenía las empresas eran los que producían la riqueza y no tenían nada, y que esto cambió a partir de la Revolución Francesa. Luego entonces, para que cambiara esta situación, tendría que haber otra revolución, una revolución del proletariado, en donde se eliminaría la burguesía, los obreros o los trabajadores serían los dueños de todo, serían los dueños del fruto de su trabajo, y a partir de ahí se viviría en una sociedad mucho más justa, en una sociedad equitativa, en una patria para los trabajadores. Este tipo de revolución, como el capitalismo era un sistema global, la revolución tenía que ser global, pero al mismo tiempo, como había sociedades más desarrolladas que otras, o sea, sociedades donde el capitalismo era más fuerte que en otras, pues lo lógico era pensar que había sociedades en las que esa revolución tenía que ir primero, porque eran ahora sí que las más capitalistas. Había sociedades más capitalistas, muy capitalistas, y otras menos capitalistas. Las más capitalistas eran Inglaterra y Alemania, que era donde Marx decía que se tenía que hacer la revolución, y de ahí el resto del mundo. A Marx jamás se le pasó por la cabeza que en Rusia iba a haber una revolución. Si a Marx le hubieran preguntado o le hubieran dicho que su revolución se iba a hacer en Rusia, se muere del infarto, porque era algo que no concebía. Pero pues así es la historia, ¿no? Y de hecho todas o prácticamente todas las revoluciones socialistas que hubo en el siglo XX fueron en países no industrializados. Entonces ahí hay una cosa pues que falló en el experimento, ¿no? Una de las primeras cosas que falló en el experimento, porque fallaron varias. Toda esta ideología es importantísima porque a partir de aquí vamos a ver lo que es la Guerra Fría y lo que en sentido ideológico y lo que es la Unión Soviética, y esto es importante para nosotros porque a partir de este pedacito de la historia de la Guerra Fría es donde ya se empieza a sentar la diferencia clara entre cómo se percibe en Oriente, sobre todo en Europa Oriental, Rusia, todos estos países, y en Occidente temas
tan comunes como es la sexualidad, son el consumo de mercancías, como es hasta la música, el arte, todo va a estar involucrado, y evidentemente dentro del campo de la sexualidad va a estar también la homosexualidad. Aquí es cuando se separa esta situación y vamos a ver adelantito por qué se separa y qué es lo que pasa, pero de entrada pues tenemos que entender de dónde surge toda esta ola que va a estar en Rusia. Entonces se tiende la ideología comunista que en 1905 no estaba en la mayoría de la sociedad, entonces por eso esa revolución no llegó a ningún lado, pero en 1914, en la guerra del 14 al 18, esta situación va a provocar, aparte de que la situación va a provocar una serie de huelgas y una serie de levantamientos de la gente en contra del zar, ya no para que el zar los ayudara, sino ya para derrocar al zar. Aparte de esto, ya hay un grupo de personas que está pensando en implementar este socialismo en Rusia, y que esta cadena de revoluciones que Marx decía que iban a estar en todo el mundo empezara por Rusia, y que ahí iba a ser donde iba a surgir ese socialismo mundial, ¿no? Ese comunismo mundial internacional. Este grupo de gente estaba dirigido, uno de los personajes más importantes es un señor de cuyo nombre vas a ver todo el siglo XX y hasta la fecha, llamado Vladimir Ilich Ulyanov, cuyo nombre de guerra o nombre de, digamos, de seudónimo es Lenin, que es una palabra que todo el mundo vamos a escuchar, ¿no? Todos los que hayamos nacido después de 1917 escuchamos en algún momento de la vida, y este hombre pues es el que va a dirigir esta revolución. Les digo, la revolución se supone que tenía un carácter internacional, pero pues primero se inicia en Rusia. Lenin estaba exiliado en Alemania, en Suiza, y va a Rusia a liderar la revolución. Para ir a Rusia tiene que pasar por Alemania, y entonces llega a un acuerdo con los alemanes, en donde les dice a los alemanes que él va a ir a Rusia. Los alemanes están peleando contra Rusia, ¿no? En la Primera Guerra Mundial. Entonces Lenin les dice que él va a ir a Rusia, va a liderar toda esa serie de movimientos y levantamientos que hay, y va a hacer una revolución comunista y va a sacar a Rusia de la guerra. Cuando los alemanes escuchan sacar a Rusia de la guerra, dicen, entonces dejan a Lenin pasar. Obviamente no nada más es, bueno, te dejamos pasar, sino que después va a haber un tratado en el que le van a quitar a Rusia muchos terrenos, se los van a ceder a Alemania. Y Lenin lo va a hacer, ¿no? Le va a ceder esos terrenos a Alemania porque, digamos, para la idea de Lenin, esas tierras eran Letonia, Lituania y Estonia, y aparte partes de Polonia, o sea, toda la parte oriental, los rusos se le iban ahora sí que a dar a Alemania por salirse de la guerra, porque bueno, salirse de la guerra pues es declararse vencido en la guerra, ¿no? De antemano. Entonces pues tiene que haber un tratado, y eso se lo da a los alemanes. A Lenin eso no le importa mucho, porque como la idea es que la revolución está en toda Europa, pues al final esas tierritas iban a regresar a un sistema comunista y todos iban a ser felices de acuerdo al plan. Lenin llega a Rusia. Para ese entonces en Rusia todas estas revoluciones, todos estos levantamientos, estas huelgas, hay una huelga en San Petersburgo que en ese entonces se va a llamar Petrogrado, porque como están en guerra con Alemania, pues decirle Burgo a la capital no queda muy patriótico, entonces le pusieron Grad. Entonces ahí se llama Petrogrado, levantamientos en Moscú. Va a llegar un momento, esto va a estallar en 1917, va a llegar un momento en el que van a obligar a Nicolás II a abdicar, y ahí se acaba la historia de los zares en Rusia hasta la fecha. Estos zares que desde la época de los vikingos varegos, la época de Iván el Terrible, la época de Pedro, de Catalina la Grande, de Elizabeth Petrovna, de Alejandro I, de los Nicolases, de las guerras napoleónicas, todo eso se va a acabar. Y va a haber un gobierno que se va a llamar gobierno provisional, que no es un gobierno comunista, es un gobierno que ahí está como viendo a ver cómo arregla la cosa. Y por otro lado van a estar unos consejos que se llaman soviets, en ruso consejo es soviet, o sea así se dice en el idioma ruso. Entonces van a estar unos consejos populares
que van a estar también intentando gobernar, y a este gobierno provisional es al que Lenin va a tumbar en octubre de 1917, en también una escena famosísima, en una escena famosísima que es la toma de ese Palacio de Invierno. Va a quitar ese gobierno provisional, va a reconocer a los consejos populares llamados soviets. Entonces, como va a ser un gobierno liderado por soviets, pues va a ser soviético, pero al mismo tiempo, como es socialista, o el proyecto es socialista, pues es una Rusia socialista, una federación socialista. Y después de esta revolución van a empezar a reconquistar algunos territorios que se tenían perdidos, algunas partes del Imperio Ruso, Kazajistán, Tayikistán, todo esto que era el Imperio Ruso, el Cáucaso, algunas partes también de Polonia, algunas partes de Bielorrusia, de Ucrania. Van a incentivar revoluciones o golpes de estado para convertir a esos países también en comunistas y anexarlos a Rusia. Y aquí es donde se va, se va a crear esta unión de países que cada uno va a ser, se supone que una república, pero van a ser gobernadas desde el centro. Entonces es una unión, es de repúblicas, son socialistas y son soviéticas, porque es el sistema que Lenin adoptó. Aquí es donde inicia esta historia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y aquí es donde hay historiadores, por ejemplo Hobsbawm, que dice que aquí es donde inicia verdaderamente el siglo XX, a partir de la Primera Guerra Mundial, y acaba, de hecho, cuando se desintegra la URSS. Y aquí es donde ya arrancamos a esta historia de la Unión Soviética, que es lo que después, las transformaciones que hubo, y después pues digamos, cómo se va pervirtiendo poco a poco esta situación. Entonces vamos a una pausa y regresamos ahora sí para entrarle a cómo se vivía la homosexualidad en toda esta situación, y después qué pasó en la Unión Soviética. No te pierdas el programa de Transicionando todos los miércoles en punto de las 9 de la noche a través de Pride Radio, la radio diversa, en donde hablaremos acerca de sexualidad, mitos, tabús y todo lo referente al cuerpo psíquico, cuerpo físico y cuerpo energético. Con tu amiga Jimena Dos Santos. Hiciste una carne asada para convivir con tus amigos, los llamaste y te confirmaron. Al final no llegaron. ¿No te hubiera gustado saberlo antes? Si vas a salir con tu crush, te bañaste, te pusiste muy guapo, te peinaste y tu crush no va a venir, ¿no te hubiera gustado saberlo antes? Te sacaste un 5 en el examen y reprobaste. ¿No es mejor saberlo de golpe? Lo que afecte tu vida siempre, aunque sea una noticia que no esperabas, es mejor saberlo. Hazte la prueba de VIH. Es gratis, confidencial y permite que controles la situación a tiempo. El VIH no mata. ¿Tu miedo a la prueba? Sí. Lo único mortal del VIH es no saber que lo tienes. Elige saber. Elige saber. Infórmate en www.generacionviva.org.
Esta revolución que inicia en 1917, inicia en febrero, después en abril llega Lenin, después en octubre de este golpe de estado y después se va extendiendo por todo el antiguo imperio ruso. Era una revolución, el inicio, les digo, de esta cadena internacional de revoluciones, y este es precisamente el himno de este movimiento, que también en el siglo XX va a ser escuchadísimo y también en el XXI todavía un poco, que es precisamente la Internacional. Y esto era un movimiento, aquí esta revolución no solo es política en el caso de Rusia, sino que también se van a empezar a dar muchas vanguardias artísticas, va a empezar movimientos feministas, olas de liberación en muchos sentidos, olas de liberación también nacionalistas. Va a ser muy importante, muy fuerte esto, y va a tener un sentido general de emancipación de las masas, de emancipación de obviamente de los del proletariado, de los pobres, pero también de las mujeres, también otros grupos que estaban excluidos. Y dentro de esta situación de emancipación, en los años 20, cuando se crea la primera constitución ya formalmente de la Unión Soviética, con Lenin todavía a la cabeza, se declara que todas las leyes del periodo zarista y que todas las leyes morales de la Iglesia Ortodoxa, como también esta es una situación atea, la religión era el opio de los pueblos, es lo que se dice, es lo que mantenía a los pueblos idiotizados y alienados para que pudieran seguir siendo manipulados por los capitalistas, y aparte es una cuestión moral. Entonces todo esto se elimina, y de entre estas cosas que se elimina, primero, por ejemplo, se legaliza el aborto en esta primera constitución soviética. También las cuestiones morales de la Iglesia Ortodoxa pues se quitan, y la primera vez en la historia, en la historia moderna, en donde un código, una constitución despenaliza la homosexualidad, y en ese sentido también la legaliza, es esta primera constitución soviética. Era una época en la que todas estas reglas estaban para romperse, y en la que todos estos movimientos estaban para romperse. Esto tiene una situación particular, porque aunque en la constitución y en las leyes se declarara legal, eso no significa que los prejuicios de la gente y que la moral de la gente cambiara de la noche a la mañana, porque estamos hablando del 17, cuando estalla la revolución, y del 2022, cuando se hace esta constitución. Entonces pues es muy poco tiempo, de la noche a la mañana no puede cambiar eso, pero por lo menos en sentido legal ya estaba. Ahora esto se empieza a pervertir, o esto se empieza más bien a cambiar y a dar la vuelta en los años posteriores. En la vez pasada nosotros veíamos precisamente cuando lo que les contaba de Yusupov y gente como él, ¿no? O sea, que eran estos güeyes que hacían escándalos y que eran así súper degenerados. Y entonces en la moral pública, y para muchos, pues como se exhibían ahora sí que en su homosexualidad, esto era una situación de esto entraba dentro del degenere general de las clases burguesas. Esto no es que fuera así, lo que pasa es que de acuerdo a los códigos de la Rusia imperial, la homosexualidad se castigaba con la muerte, o se castigaba con un exilio en Siberia, que es la zona así oriental de Rusia, donde las temperaturas son de 40 o 50 bajo cero, aislados en la mitad de la nada, y ahí pues se perdían o ya se morían. Entonces pues la gente que era condenada, la gente del pueblo que era condenada por esta homosexualidad, pues desaparecía y no era visible, y la gente que era de la nobleza, a esa no la condenaban, aunque legalmente también tendrían que haber sido condenados, pero no los condenaban porque eran de la nobleza y pues tenían todos estos conectes. Entonces pues la única homosexualidad visible era la de ellos, y el único contexto en el que era visible era en ese. Entonces también se asoció la homosexualidad a lo que desde ese entonces y después, ya a nivel casi formal, institucional,
se llegó a llamar esa decadencia moral, esa decadencia burguesa. Todo lo que no les caía bien lo consideraban decadente. Y eso va a hacer mella después en la época ya soviética. Lenin se muere a finales de los 20. Y aquí es donde sube un personaje que también va a ser polemiquísimo en la historia mundial. Odiado por muchos, amado por otros, sobre todo en sus tiempos. Actualmente ya hay muy poca gente que lo ama, aunque también sus logros son muy reconocidos. Y mucha gente que lo odia, que es Joseph Stalin, o José Stalin, que Stalin también era su nombre de guerra. Significaba cero en ruso. Y este señor va a iniciar una época conocida como el stalinismo, en donde va a acumular tal cantidad de poder que todos los que estén en su contra, todos los que él crea que estén en su contra, los va a purgar. ¿Y qué es purgar? Es sacar del partido, sacar de las instituciones que estaban, matarlos por allá en el peor de los casos, pero aparte de eso es borrarlos de la historia. Es borrarlos de las fotografías históricas, borrarlos de los libros, encarcelar y matar a cualquiera que diga que esa persona había existido. Y ese sistema de purga va a ser aterrador. Y va a empezar a crear un aparato burocrático enorme, en donde ya las leyes o lo que diga Stalin o lo que esté en el partido es lo que todo el mundo va a hacer, quiera o no quiera hacerlo. Aquí en la época stalinista se va a crear en Rusia un totalitarismo en toda la extensión de la palabra, igualito que el nazismo, igualito que el fascismo, igualito que ellos, solo que en este caso era por otra ideología que era la comunista. Y aquí en este totalitarismo se va a meter hasta la cama y hasta la casa. Una de las diferencias entre un régimen totalitario y cualquier otro régimen así tiránico, por ejemplo una monarquía absoluta y esto, es que el totalitarismo es totalitario en tanto abarca todos los aspectos de la vida. O sea, cuando tú estás en una monarquía, pues sí, el rey puede ser un tirano y te cobra impuestos, pero al final lo que hagas con tu esposa y en tu cama y qué idioma hables y lo que leas o no le importa mucho al rey. En este caso sí les importa y sí es necesario que se metan en esta vida, es necesario que toda la sociedad esté girando en torno a una ideología o a un aparato digamos de ideas, y esto es lo que va a pasar en la Unión Soviética. Para esto es necesario una burocracia enorme, un partido enorme, instituciones así pesadísimas. Aquí es donde estas policías zaristas se van a convertir en la KGB, aquí es donde va a estar toda esta situación de espionaje, de micrófonos hasta en el baño, obviamente para esto también es necesaria la tecnología, o sea, los teléfonos, el radio, el incipiente cine, todo esto para llegar a las masas. Y aquí con esta idea de que la homosexualidad era una decadencia burguesa, y con esta moral, muchas de la moral rusa conservadora ortodoxa va a resurgir aquí, pero va a resurgir obviamente no en un sistema ortodoxo, sino en un sistema comunista. La religión no se va a declarar ilegal, o sea, formalmente no va a estar prohibido creer en Dios ni estar en la religión, pero va a haber toda una política de parte del Estado para que la gente deje de ser religiosa y para, ahora sí que desangrar a las iglesias. Por ejemplo, una catedral sí, muy importante, que se llama el Cristo del Salvador, Stalin la mandó a tirar para construir ahí un edificio rascacielos enorme donde iba a estar una estatua de Lenin gigantesca. Al final ya no hubo varo para construir ese edificio, pero sí hubo varo para tirar la catedral, entonces lo que terminó siendo fue una alberca pública, y esa hasta los 90 se reconstruyó esa catedral, y ahorita ahí está, es la catedral de Cristo del Salvador, y ahí está, y lo van a ver en el mundial, es una de las atracciones de Moscú. Quiso tirar la catedral de San Basilio, tiró otras iglesias, las usó de talleres, pero esta idea, casi que esta religiosidad se transformó en una religiosidad, porque a partir de aquí, como la Unión Soviética al final de la guerra y al final de todo es la única que triunfa, o sea, la revolución esta comunista de la que hablaba no triunfó ni en Alemania, ni en Inglaterra, ni en España, ni en ningún lado, ni en Italia, ni en Hungría, ni en ningún lado, solo en Rusia después la Unión Soviética. Entonces la Unión Soviética se va a convertir en el centro del comunismo y en la patria de los trabajadores, y va a empezar aquí una situación ideológica
que va a permear todo el siglo XX y que después cuando acabe la Segunda Guerra Mundial va y inicie una cosa que se llama la Guerra Fría, va a ser lo que va a determinar todo en la vida, tanto en Occidente como en Oriente. O sea, en Occidente, en Oriente, en Rusia, en la Unión Soviética, ellos eran la patria de los trabajadores, un sistema socialista. Después, vamos a ver ahorita qué pasa cuando Stalin se muere. Pero ellos son esto, ¿no? O sea, ellos se autoerigen como esto y van a luchar en contra de los capitalistas, de los burgueses decadentes, pues decadentes en todo sentido. O sea, todo lo que hiciera Occidente era decadencia. Que en Occidente pues había consumismo, ¿no? Y la gente se compraba lavadoras y se compraba refrigeradores y veía la tele, eso era decadencia. La moda occidental, ya después de los 60, 70, 80, eso era decadente, ¿no? Y después la liberación sexual y la sexualidad de Occidente, eso también era decadente, todo era decadente. Y todo esto, para poderlo meter a la gente, tenía un sistema de propaganda así enorme. Películas, pósters, series, programas de radio, en la escuela, en todos lados había esta propaganda, y eso es uno de los aspectos también fundamentales de lo que es la Guerra Fría. En Occidente las cosas no pintaban mejor. O sea, en Occidente, a pesar de que aquí en Occidente se tiene la maña de llamar propaganda a lo que hace el resto de los países, pero no a lo que es Occidente. Pero en Occidente, en la Guerra Fría, aquí había una cosa de propaganda impresionante. Todas las películas gringas, todas las series gringas, europeas, inglesas, o sea, James Bond, todas las historias estas de los espías, los enemigos siempre son los rusos siempre son los malos, siempre, o sea, se crea esta cuestión de que los comunistas son los malos como la carne de cerdo, que ahí la gente vive sin democracia, está jodida, es feo. Hay una crítica al arte que después va a surgir en la Unión Soviética, que se va a llamar realismo socialista, que algunas veces va a estar medio chafa, pero otras va a ser bastante bueno y bastante excelente. Pues en Occidente eso se critica para todo y se dice que el arte soviético es una porquería y se ensaltan figuras como Andy Warhol, que lo que hacía eran las serigrafías que cualquiera en el mercado hacía para serigrafiar los discos piratas. Eso lo exaltaban como arte, pero lo que hacían los soviéticos era horroroso. Cualquier movimiento que hubiera en Occidente para que tuviera tintes comunistas era totalmente aplastado, y de ahí viene la dictadura de Chile, y de ahí viene la dictadura de Argentina, y de ahí viene la guerra civil en Centroamérica, y de ahí viene el bloqueo de Cuba, y de ahí viene todas estas cosas tan hermosas que Estados Unidos y Europa Occidental hizo pues así que en el mundo capitalista pobre, ¿no? Y esta Guerra Fría va a ser así, va a ser totalmente ideológica. Todo lo que haga el otro es el demonio y todo lo que hagamos nosotros es algo bueno. Eso va a ser importante y va a ser muy trascendente para lo que vamos a ver ahorita. Les digo, en la parte soviética, en la parte rusa, pues era esto, ¿no? Aquí hay una ideología. Esto es cuando acaba la Segunda Guerra Mundial. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, como los soviéticos son los que en últimas ganan la Segunda Guerra Mundial, porque ellos son los que derrotan al ejército nazi. Parte de la propaganda, por ejemplo, Occidente, es que los gringos dicen que ellos ganaron la guerra, cuando eso no es cierto, ¿no? La guerra en realidad la ganan todos porque es una participación colectiva, pero en últimas quienes derrotan a los nazis son los rusos. Igualito que en Napoleón. De hecho, a partir de ahí, si las guerras napoleónicas fueron importantes, esta, imagínense, es casi el mito fundacional de la Unión Soviética. De los 50 millones de muertos que hubo en la Segunda Guerra Mundial, 27 millones fueron rusos, soviéticos. Las 3/4 partes del ejército nazi están peleando contra los soviéticos, en la otra cuarta parte contra el resto del mundo. O sea, el nivel de devastación que hay allá es incomparable con lo que pasaron. El nivel de pérdidas es muchísimo mayor que el que tuvieron los ingleses, los estadounidenses, y que también sufrieron. O sea, no es de meritar lo que pasaron ellos, pero lo que hicieron los rusos fue así, casi de otro mundo. Entonces, como ellos ganan, cuando van ganando la guerra, cuando van sacando a los alemanes y liberando a los países, esto es liberando y conquistando al mismo tiempo. O sea, es una liberación muy entre comillas, porque van conquistando
mientras van sacando a los nazis de Europa, van conquistando esa parte de Europa. Entonces vuelven a reconquistar Lituania, Estonia, Letonia. Bueno, eso se los había adueñado cuando hicieron un pacto Hitler y Stalin para repartirse Europa, cosa que los soviéticos no les gusta mucho decir. Pero pues después cuando Hitler los invade se los retoma y después Stalin otra vez, o sea es un ping pong, se los adueña, los anexa, se adueña Polonia, se adueña Bielorrusia, se adueña otra vez Ucrania, se adueña partes de los Balcanes, se adueña hasta la propia Alemania. Alemania la parten en dos, hay una Alemania comunista y otra Alemania capitalista, y Berlín va a ser dividida en dos con un muro que va a ser famoso en la historia, que es el muro de Berlín, y eso va a ser la Guerra Fría, y los rusos se van a quedar con la mitad del mundo y los gringos se van a quedar con la otra mitad del mundo porque son los otros que ganan la guerra. Como ellos son las dos superpotencias, cada uno va a crear esta ideología y cada uno va a crear instituciones y cada uno va a crear su sistema económico. Aquí es cuando ya esta cuestión del socialismo emancipador y de la revolución va a quedar totalmente atrás. La Unión Soviética se va a convertir en un régimen centralizado, en un régimen de una economía planificada y en lo que muchos dicen que más bien es como una especie de capitalismo de Estado, que es que ahora pues no hay burgueses porque no hay empresarios, pero tampoco es que los trabajadores sean dueños de las fábricas. El dueño de la fábrica es el gobierno. Entonces, bueno, pues a la mera hora no hay como mucho cambio, ¿no? Pero sí, evidentemente hubo un alza de los niveles de vida, un alza de la educación, una cuestión tecnológica. Después de la Segunda Guerra va a haber una carrera armamentista entre los gringos y los rusos, con bombas atómicas, con pistolas de todos lados. La Guerra Fría es fría porque no se van a enfrentar directamente rusos y gringos, porque como tienen la bomba atómica se matan. Entonces van a agarrar de carne de cañón a un montón de pueblos, a los coreanos que hasta la fecha están divididos y está Corea del Norte y hasta la fecha, a los vietnamitas, a los centroamericanos, a los africanos, a todos los pueblos, a los del Medio Oriente. Todos los que estén agarrándose se van a meter, ellos los van a agarrar como carne de cañón para probar sus armas. Ellos van a poner los muertos y los rusos y los gringos la tecnología, pero entre ellos no se van a enfrentar. También va a estar la carrera espacial, y aquí es cuando los rusos van a llegar al espacio. Los primeros que llegan al espacio en la historia de la humanidad son los rusos, con Yuri Gagarin en el 59, en el 60 y tantos, en el 59 es el Sputnik, el primer satélite artificial en la historia de la humanidad. Van a llevar sondas a Venus, sondas a la Luna, y ahí va a estar también esta carrera espacial. O sea, esto va a tener un nivel de tecnología y de investigación impresionante como no se había visto, porque el chiste era ganarle ideológicamente al otro y obviamente también a nivel militar. Y dentro de toda esta cuestión, adentro de la Unión Soviética va a haber una situación de ideología importantísima, porque todo esto va a estar en torno a la ideología. La ideología casi que va a sustituir a la religión ortodoxa, y esta ideología es una ideología en la que la Unión Soviética es la patria de los trabajadores, es el centro del comunismo y es así como que la destinación a un lugar mejor, y todo lo que esté fuera de eso es una cuestión decadente y es una cuestión inmoral y es una cuestión que no se, digamos que no se tiene que presentar, ¿no? Entonces aquí vamos a otra pausa, vamos a un comercial para ver qué es lo que pasa en esta segunda parte de la Guerra Fría, ya cuando Stalin se muere, que muchas de las cosas que hemos comentado aquí ya son post-Stalin, pero vamos a hablar bien en cuestión también de la homosexualidad, que es lo que pasa cuando Stalin se muere, y en la época stalinista. Vamos a un comercial y regresamos en unos minutos. ¿Crees que por ser cero positivo la vida ha terminado? Claro que no, la vida sigue y adoptemos un nuevo estilo de vida. Te invito a escuchar cada martes, en punto de las 22 horas, Vintage, aquí por Pride Radio, en donde te enseñaré a ver el lado humano del VIH. Yo soy Marquitos y te mando un saludo. Síguenos por la frecuencia de Pride Radio, la radio diversa. Estás escuchando Pride Radio. Visita nuestra página de internet y ponle play los 365 días e infórmate de todo lo relacionado a la comunidad LGBTTIQ de México y del mundo entero.
Visita www.prideradio.com.mx. Síguenos en Twitter como @Pride Radio MX, en Facebook Pride Radio México e Instagram @Pride Radio MX. Saludamos antes de continuar a los que están conectados aquí en el chat, que es Gerardo, que estaba también desde hace rato, y también le sale las buenas noches a Ángel, que ya se conectó también desde hace rato, y Alejandro también está desde hace rato aquí conectados. Muy buenas noches a los tres. Y bueno, a la gente que también nos está escuchando en vivo o en podcast. Y pues igual recordarles, ¿no? Si quieren chatear con nosotros aquí en vivo, es en la plataforma de Spreaker los lunes, todos los lunes a las 9:40 de la noche más o menos. Y si nos están escuchando en podcast, pues comentar en la plataforma en las que nos estén escuchando, no importa, también nos llegan los mensajillos. Stalin, este señor del que estábamos hablando, que purgó a tanta gente, aquí en México lo conocemos mucho porque uno de los personajes más famosos que purgó fue Trotsky, del cual su casa se encuentra en Coyoacán, en la historia con Frida y toda esta cuestión. Pues este señor se muere en 1953. Cuando se muere, la situación está más o menos así en la Unión Soviética para las homosexuales. En los 30, desde antes de que estallara la guerra, ya se había declarado otra vez ilegal la homosexualidad, que Lenin la había declarado legal, Stalin la vuelve a declarar ilegal. Cuando estalla la revolución, viene después. La revolución en general no tiene muertos, la revolución de octubre. O sea, es básicamente una toma de un palacio, un tipo golpe de estado y una instalación de un régimen. Después va a venir lo feo en 1918, porque va a estallar una guerra civil. Y aparte a Rusia, todos los países occidentales la van a invadir. O sea, Estados Unidos, Inglaterra, Francia. Aparte, Inglaterra y Francia le tienen recelo a Rusia porque por Rusia es que se meten a la Primera Guerra Mundial. Al final los rusos se salieron y los dejaron a ellos solos. Entonces fue, ¿qué pedo? Entonces había un poco de odio ahí acumulado. Invaden a Rusia todos lados para restaurar el régimen y tumbar a la revolución. Y ahí es donde va a haber un montón de muertos. Y ahí es donde van a matar a los zares. Al zar y a su familia en ese sótano donde dijeron que les iban a tomar una foto, pero en realidad los cosieron a balazos y los agujeraron en la guerra civil, porque estaban a punto de llegar a la ciudad en donde estaban los zares y a punto de restaurar el zarismo. Entonces, pues si no es zar, no es zarismo, ¿no? Cuando pasa esto, en toda esta cosa, y después también por la Primera Guerra Mundial y por todo esto, hay un descenso en la población soviética. Este descenso Stalin lo quiere cubrir, entonces lo quiere revertir. Entonces obliga a la gente a procrear. Entonces empieza con esta situación familiar y de las mujeres procrean, y como pretexto para eso, en términos legales, es que se supone que por eso establece otra vez que la homosexualidad es ilegal, porque pues los homosexuales no tienen hijos, ¿no? Entonces pues órale, a casarse entre puro hetero. En realidad también era una cuestión moral. Y les digo que había regresado como esta moralidad. Se consideraba que la homosexualidad era un vicio de los burgueses primero, y después un vicio de los fascistas y de los nazis después. Los nazis a su vez consideraban que la homosexualidad era un vicio comunista. O sea, ¿no? El chiste es chingar. Los nazis metían a los homosexuales a campos de concentración y les ponían un triángulo rosa. Y los homosexuales en la Unión Soviética de Stalin eran llevados a los tristemente famosísimos gulags, que son especies de campos de concentración. Son unas cárceles en Siberia alejados en la nada, en donde la gente está condenada a hacer trabajos forzados durante toda su vida, o lo que duraba su condena. Lo que pasa es que los trabajos eran tan agobiantes que la gente muchas veces se moría haciéndolos. También en los gulags los homosexuales tenían una categoría inferior al resto de los presos. Había violaciones colectivas, violaciones individuales. No había, digamos, un sistema de clasificación ni de muerte como en los campos nazis, pero sí había unas condiciones muy duras.
Y aquí es donde inicia esta peripecia. Esta ley no va a cambiar casi nunca. Es el famoso artículo 121 del Código de la Unión Soviética, uno de los códigos de la Unión Soviética, donde establece ilegal la homosexualidad. También cuando esta ley muere, bueno, pues la guerra mundial se ganó. Hay una industrialización del país brutal y enorme. La Unión Soviética se industrializa y se convierte en la segunda potencia del mundo a costa de 20 millones de muertos, aparte de los de la guerra. O sea, y hay una cuestión de totalitarismo atroz. Cuando Stalin se muere, llega un señor que se llama Nikita Khrushchev, que empieza un proceso que se llama desestalinización, que es básicamente eliminar el culto a la personalidad de Stalin, porque también había un culto a la personalidad enorme. Había o sea, Stalin era Dios básicamente, y quien dijera lo contrario, Gulag. Quitó eso, ¿no? También denuncia algunos de los crímenes de Stalin, no todos, algunos, porque algunos se van a denunciar hasta los 80s. Y empieza pues a liberar esto. Khrushchev era una especie de reformador que quería cambiar varias cosas, pero Khrushchev era también muy homófobo, o sea que la cuestión de los homosexuales no es que le importara mucho, pero al final se empieza a crear un poco de un ambiente de un poco de liberalización de la sociedad, pero este ambiente de liberalización va a ser interrumpido de una manera tajante por un golpe de estado en el 64, en los 60s, en donde van a quitar a Nikita Khrushchev del gobierno. No lo van a matar, o sea que le sale barato en ese sentido, pero sí lo van a quitar del gobierno, y va a subir un señor que se llama Leonid Brezhnev, que no es estalinista, o sea, a partir de aquí el estalinismo va a estar out hasta el fin de los tiempos, pero este señor es de esa burocracia vieja, va a incrementar la burocracia, va a ser un señor que no va a hacer absolutamente nada por cambiar las cosas, se va a anquilosar ahí en el poder, todo su grupo de burócratas va a seguir ahí, y la economía soviética era una economía planificada, o sea que desde el gobierno se decía, para los próximos 5 años así va a ser la economía, o sea, esto es lo que van a hacer las empresas, y esto es lo que va a hacer el gobierno, y esto es lo que va a hacer el dinero, ¿no? Ese señor empieza a hacer eso a pesar de que empieza este sistema a fallar y a fallar y a fallar, pero no lo ven, o no les importa, o no saben cómo cambiarlo. El chiste es que no se cambia eso, y eso va a provocar poco a poco que la Unión Soviética vaya decayendo y vaya entrando en crisis económicas. Y a nivel de lo social, estas reformas que había hecho Khrushchev, algunas las quita, las atrasa, y otras simplemente no las avanza. Entonces la Unión Soviética deja de convertirse en un sistema totalitario. O sea, porque también mucha gente dice, no, es que la Unión Soviética era un sistema totalitario hasta Gorbachev. No, totalitario fue Stalin. Después ya no fue totalitario, pero sí fue un sistema corporativo y autoritario, en donde era muy difícil que hubiera cualquier tipo de movimiento social o cualquier tipo de disidencia pública. No les digo más, cuando hubo disidencias en países dentro de la órbita soviética, o sea, cuando hubo disidencia en Hungría y en Checoslovaquia, llevaron a los tanques y los mataron. Imagínense si hubiera habido algún tipo de disidencia masiva en la Unión Soviética. Pues eso era básicamente impensable. En estas estamos, estos son los 60s, en la segunda mitad de los 60s, cuando en Occidente, en nuestro lado del mundo, en Estados Unidos, bueno, en varios países del mundo ya había algunas organizacioncillas, movimientos de liberación gay, de liberación sexual. Lo mismo que en la Unión Soviética, hubo algunos movimientos de liberación sexual y gente que aplaudió el que se despenalizara la homosexualidad en tiempos de Lenin, pero era gente muy concreta, eran grupitos muy concretos, nunca llegó a ser masivo. También en Occidente había pasado eso y nunca había llegado a ser masivo. Hasta la fabulosa década de los 60s del siglo XX, en donde hay un estallido social en todos lados. Hay un estallido, sale la contracultura, el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, salen los hippies, sale todos estos estallidos, y dentro de estos estallidos hay un movimiento a partir de una redada que se hace en el bar Stonewall en Nueva York, en donde los trans, particularmente los trans negros y los trans latinos, están hasta la madre de todo lo que pasaba y empiezan a hacer una revuelta, y ahí empieza el movimiento de masas de la comunidad LGBT.
este tipo de movimiento lo van a retomar en todos los países de Occidente. Estos grupitos que había, se va a retomar en Argentina, se va a retomar en México, se va a retomar en Europa Occidental, se va a retomar en Colombia un poco, se va a retomar en Canadá, en varios lados. Y con esta forma de estos movimientos sesenteros, que son movimientos pacifistas, o sea, no violentos, que son movimientos masivos, que son movimientos casi de conciencia, que están muy ligados a cuestiones como los hippies, como la guerra del Vietnam, todo esto que estaba pasando en Estados Unidos, y que están alejados de la idea comunista. Todos estos movimientos no son de una ideología comunista, algunos sí podían ser comunistas, pero no todos, o no necesariamente, y esto era precisamente porque el comunismo se había convertido en lo que se había convertido. Entonces mucha gente dice, no, pues es que como que no va por ahí la cosa, mejor hacemos otro tipo de movimientos, y estos movimientos estallan en Occidente y empieza la revolución sexual en Occidente. Dentro de un contexto así de manifestaciones y de furor. Bueno, como estos no eran comunistas, pues a los comunistas de la Unión Soviética no les traía particularmente ningún beneficio apoyarlos, ni hacerse eco de ellos, cosa que no pasaba, por ejemplo, con las guerrillas en Nicaragua, con las guerrillas en El Salvador, o con algunos movimientos en Chile, en América Latina, con la Revolución Cubana, con la Revolución China, con Vietnam, que eran movimientos comunistas, que como eran comunistas, la Unión Soviética sí iba y sí los apoyaba, y sí se engalanaba las vestiduras diciendo que apoyaba esos movimientos. En cierta medida, ¿no? Algunos más, algunos menos, pero él los apoyó. Este tipo de movimientos la Unión Soviética no le interesan, no los apoya, pero aparte, como están en Occidente y como es una cuestión occidental y esta gente es muy crítica al modo de vida occidental, al famoso American Way of Life. O sea, es súper crítica a la sociedad de consumo, por eso son los hippies. Es súper crítica al capitalismo también, pero no desde una lógica del comunismo. Entonces, a los soviéticos primero no les importa, y en segundo, como eso viene de Occidente, dentro de este marco de ideología en la que todo lo que estuviera más allá de mis fronteras era el diablo, pues esto también era el diablo. Entonces estos movimientos primero se daban sí como una forma de decir, miren cómo en Occidente están tan mal las cosas, porque también, o sea, era el chiste decir que el otro país era feo. Entonces miren cómo en Occidente están tan jodidas las cosas, que los movimientos que hay, ¿no? Pero después, cuando estos movimientos ya en los 70s, 80s empiezan a tener sus frutos dentro de la cultura propia de Occidente, pues los soviéticos, para ellos esto es el demonio mismo. Entonces esta ola del feminismo, esto que se da a llamar segunda ola del feminismo en los 70s, este movimiento de liberación gay, este movimiento hippie, para los soviéticos es parte de esa decadencia burguesa y de esa decadencia occidental que no tiene cabida en una patria comunista y en un sistema tan perfecto como el que ellos decían que tenían. Entonces pues tampoco se puede hacer ningún movimiento. Este tipo de movimientos masivos y sociales estallan en realidad en todo el mundo, porque es una generación que ya está viviendo en el estado benefactor, ya tiene, o sea, ya hay una educación masiva universitaria, es gente que no ha vivido guerras, es gente, por ejemplo, en el caso de Europa, en el caso de Estados Unidos, es gente que no vivió la Segunda Guerra Mundial, que no, o sea, sabe lo que es, sí saben lo que es, porque para los rusos hasta la fecha saben lo que es la Segunda Guerra Mundial y ellos la celebran y la festejan y la lloran todos los años. Pues imagínense 27 millones de muertos, pero no la vivieron en carne propia, ¿no? También tienen esta educación, esta medicina ya cubierta, casa, tecnología. Entonces esta gente que no tiene como grandes problemas, que tiene la oportunidad de pensar porque están yendo a las universidades, y eso pasa en todos lados. A la gente aquí igual, por ejemplo en México, el movimiento de los 60s es de gente que no vivió la revolución ya, que también es una educación masiva, por eso empiezan las universidades, o es fundamentalmente un movimiento estudiantil. Y pues es como esta nueva generación. Esta nueva generación también está en la Unión Soviética, pero en la Unión Soviética el sistema ahora sí que burocrático y de represión era tan fuerte que ningún movimiento podía ser masivo, porque todo estaba corporativizado por el Partido Comunista,
por la burocracia, por las corporaciones, o sea, dentro del partido había corporaciones para sindicatos, para mujeres, para jóvenes, para niños, para ancianos, para perros, para todo. No había forma en la que las cosas se pudieran hacer más allá del Estado y del gobierno. Entonces, lo único que se podía hacer es lo que el gobierno decía que se podía hacer. Les digo, cuando estalló un movimiento así tipo los 60s en México, en Estados Unidos, en Argentina, en Alemania, cuando estalló un movimiento así en la parte comunista, que fue en Checoslovaquia y que se llama la Primavera de Praga en el mismo 1968. O sea, 1968 es un año que parte la historia. En Francia, en todos lados se daba. En Praga se da esta Primavera de Praga, que era un movimiento ni siquiera para derrocar al socialismo, era para hacer un socialismo chido, o sea, un socialismo sin burocracia, sin autoritarismo, un socialismo, o sea, que permitiera también el mercado, el consumo de mercancías, la libertad de expresión, pues un socialismo chido. Pues este movimiento los soviéticos llevan los tanques y lo aplastan en la Primavera de Praga. Imagínense lo que pasa en la Unión Soviética. Entonces aquí es cuando se rompe o sea, en este contexto de Guerra Fría, cuando se disocia el movimiento gay y el movimiento de liberación sexual en Occidente de cualquier posibilidad de que hubiera un movimiento similar en la Unión Soviética y anexas. Por eso, de hecho, actualmente también vemos que no nada más Rusia, sino los países del exbloque del este, muchos de los países tienen condiciones y actitudes muy similares a la homosexualidad que la propia Rusia. O sea, lo vemos en Ucrania, lo vemos en Bielorrusia, lo vemos en Polonia y en Lituania. Esto en Lituania no, porque esos son un caso aparte, después los vamos a ver. Pero en estos países, en los países de la ex Yugoslavia, en la propia China, que también fue comunista, que China, cuando está en la Revolución China, primero son amigos con los rusos, son tan amigos que, por ejemplo, la imagen que está aquí en Spreaker de este programa es una imagen de la amistad entre China y Rusia, bastante homoerótica, y por eso precisamente la ponemos, porque pues era una de las formas en las que la gente se podía expresar, ¿no? Pues no podía expresarse así en la calle, que digamos muy abiertamente. Entonces esto es bastante homoerótico. De hecho, no es propiamente, la foto que ponemos aquí no es propiamente soviética, sino china, pero es parte del realismo socialista, que es esta forma de arte que les digo del mundo comunista. Después se pelean con los chinos van por su lado, pero de todas maneras los chinos también tienen esta cuestión un poco anti-gay, que también poco a poco se va diluyendo conforme pasan los años, y conforme China pues también se va alejando un poco de la cuestión soviética, aunque todavía era medio comunista. Ahorita ya es más capitalista que Estados Unidos, pero desde ese entonces había un alejamiento. Pero en los países comunistas esto no se da, y no se da por esto, porque mientras aquí en Occidente están estos movimientos, que eso también es importante recordarlo y saberlo, la tolerancia, las leyes a favor del matrimonio, todo esto que estamos viendo ahorita, que los parlamentos en Europa y en Estados Unidos se pintan de colores y se pintan de arcoíris porque es junio, el mes del orgullo, y los empresarios ponen banderitas y Facebook pone fondos y banderitas de colores y viva la jotería. Esto es muy reciente en la historia. De hecho, toda esta, pues ahora sí que este tren del mame en el que todos están subiendo, eso tiene 2 años o 3, y esta tolerancia tiene 30 años. Es a partir de estos movimientos. Antes no. Antes, cuando Stalin mandaba a la gente, a los homosexuales, a los gulags, eso era totalmente concordaba totalmente con lo que pasaba en el resto del mundo. Vimos, por ejemplo, el caso de la España franquista, como también había campos de concentración exclusivamente para homosexuales. En Inglaterra no había campos de concentración, pero sí los castraban químicamente, y si los ponían, pues Alan Turing se terminó suicidando por eso. En Estados Unidos, en la época del macartismo, que es como una especie de
autoritarismo anticomunista, en donde todo el que fuera tildado de comunista era vedado, encarcelado, exiliado, desaparecido, lo que fuera. Eso también pasó en Estados Unidos. También la homosexualidad estaba metida en eso. En Cuba también esos campos de concentración que hubo. En América Latina en muchísimos países era ilegal. O sea, era lo normal. No era un tema que le importara a nadie le importábamos, la neta. A partir de que estallan esos movimientos es que la gente tiene que empezar a voltear a vernos, porque no le queda de otra. Pero eso nada más pasa en Occidente, no pasa detrás de eso que se dio a llamar la cortina de hierro. Entonces aquí es cuando Occidente empieza a avanzar. Obviamente, para que estos movimientos estallen en Occidente sí tiene que haber cierta... sí tiene que haber una democracia, sí tiene que haber cierta democratización, eso sí es cierto. No por nada, por ejemplo, el movimiento del 68 en México fue aplastado brutalmente porque en México estaba el PRI, no en todo lo que daba. Pero en países como Estados Unidos o Europa Occidental, pues que tienen democracias más consolidadas, estos movimientos tienen oportunidad de poder florecer. Pero el movimiento es el que genera este voltear a vernos y en que empieza a generar poco a poco estas leyes. Antes no. En el caso de la Unión Soviética, pues esto no era así, o sea, nunca fue así. Entonces esta evolución en realidad no se dio y no se ha dado hasta la fecha así a nivel masivo. Y aquí es donde se da esta diferencia importante. Cuando esto, pues les digo, es en los 70s, 80s, ya que se empieza a dar todos estos movimientos, ya muy fuerte en la cuestión gay. En la Unión Soviética se dice que desde que Stalin los creó hasta los 80s hubo 50,000 personas que fueron llevadas a los gulags acusadas de homosexualidad. Es un número muy grande, pero estas 50,000 personas en realidad no se sabe qué tantas sí eran o no eran gays, porque parte del chantaje a los miembros del partido que se querían purgar o a la gente que se quería desaparecer era culparlas de homosexuales y llevarlas. O sea, era parte como de la degradación, porque en ese entonces era una degradación ser gay. Entonces no se sabe en realidad cuántos de los que llevaron si eran gays o cuántos no, pero por lo menos condenados por eso hubo 50,000 más o menos, de los que se sepan, hasta los 80s. Ya en los 80s la Unión Soviética empieza a hacer agua por todos lados, porque esta economía planificada no puede, no fue muy eficiente. O sea, cuando les permitió, entre otras cosas, la Segunda Guerra Mundial y convertirse en una potencia en los 50. O sea, no es que no funcionara, sí funcionó, pero era una economía pensada para un contexto de guerra, no para un contexto de paz. Era una economía en la que la producción de los tanques y de las armas era pues el centro, ¿no? Y era lo que se planificaba. También era una economía en la que importaba las grandes fábricas, los altos hornos, las construcciones, y ya a partir de los 70 y los 80 empieza esta revolución informática que para algunos se considera como una tercera revolución industrial. La primera es la del siglo XVIII, principio del XIX, la segunda es ya en el XX, ya con esta cuestión del acero y de las esta revolución donde se mete el Fordismo, el Taylorismo, los carros, los buques, todo esto. Y la tercera dicen que es esta, ¿no? Pues bueno, la Unión Soviética, como una economía planificada, no alcanzó a entender esta tercera revolución industrial. Aparte, la economía empezó a hacer aguas. Aparte, no se tenía tanto dinero, y el dinero que se tenía se gastaban en cantidades ingentes en la carrera espacial, porque eso es caro. O sea, no es barato sacar un Sputnik, ni sacar a Laika, ni sacar a Yuri Gagarin. Eso no fue barato. También en hacer sus bombas atómicas sin decirle al mundo qué miedosos somos. Eso no era barato. Entonces se iba en la carrera armamentista, se iba en la carrera espacial, y eso estaba sangrando a la Unión Soviética todo el tiempo. Tan carísimo es eso que cuando acaba la Guerra Fría, la carrera espacial se abandona tanto de parte de los soviéticos como de Estados Unidos, porque ya no hay ninguna razón política, ni militar, ni propagandística para seguir llevando gente al espacio. Y ahí es cuando los conspiracionistas estos dicen: es que ¿por qué desde los 70 no hemos mandado gente otra vez a la luna? Pues porque ya a nadie le interesa, porque eso ya no tenía un fin político, entonces ya no hay varo para eso. Actualmente otra vez se está empezando a plantear ya dentro de un contexto empresarial, pero durante mucho tiempo eso no tuvo ya razón de ser.
Entonces la Unión Soviética empezó a hacer una crisis impresionante. También había una crisis política, también había una crisis. Este señor Brezhnev, pues imagínense, vivió desde la guerra mundial y todo, y ya hasta los 80 se muere, ya era un anciano. Todos se mueren. O sea, cuando se muere este señor Brezhnev, sale otro que se llama Andropov, que era también una especie de reformador y era así pues chidito, pero también se murió. Después hay otro que también se les muere. O sea, son como los gatos de Lisa, que se le muere uno cada semana. Así pasó en un periodo muy corto de tiempo, porque todos estaban ancianísimos. O sea, ya era una burocracia ahí ya pegada a las sillas, así tipo Fidel Velázquez aquí en México, que decían que le ponían un palo en la espalda para que no se te cayera en los congresos de la CTM. Era así, o sea, una cosa ya inmanejable, una crisis económica inmanejable. La Unión Soviética ya estaba haciendo aguas por todos lados. Y aquí es cuando llega un señor que se llama Mikhail Gorbachev, que es relativamente joven para la época. O sea, no sé, tenía 50 y algo de años. Y él es el que se pone como propósito reformar la Unión Soviética, no para acabar con el comunismo, ni mucho menos. Él es un comunista, es un socialista convencido, es porque todavía está vivo, pero en ese entonces pues lo era. Él lo que quería era salvar el modelo socialista, salvar el comunismo, salvar a la Unión Soviética, pero sabía que para poder salvarla tenía que hacer reformas muy profundas y muy importantes. Estas reformas, este conjunto de reformas se van a unir o se van a conocer en su conjunto con un hombre que también va a ser famoso en el siglo XX. Es que todas las palabras rusas de esta época van a ser famosas. O sea, lo que es la nomenclatura, lo que es la KGB, lo que es Stalin, lo que es Lenin, lo que es... Todas estas palabras van a ser famosísimas. Y la última de las palabras rusas que va a ser famosísimas en este contexto, es lo que se va a llamar la perestroika. La perestroika era todo un conjunto de reformas económicas para salvar a la Unión Soviética de la inminente crisis y de la casi inminente desaparición que hizo Gorbachev para poder, que tenía en mente Gorbachev. Dentro de estas reformas económicas, Gorbachev también era un demócrata. O sea, él también es una persona que le gusta, que estaba en favor, ¿no? Como de una apertura también política. Pero aparte de estar a favor de eso, Gorbachev decía que como la economía era planificada y todo lo que era la economía dependía del gobierno, pues si la economía se tenía que abrir, se tenía que empezar por abrir el gobierno, porque pues si no, ¿cómo? Entonces esta parte de la perestroika es una parte que se va a llamar glasnost, que significa transparencia. Esto es lo que Gorbachev va a llevar a hacer una serie de reformas a final de los 80s. Pero la situación ya para ese entonces, para los 80s, en la Unión Soviética es insalvable. La economía ya es insalvable. Todo lo que hicieron ya es... ya hay también una suerte de nacionalismos. Uno de los puntos importantes, y que es con lo que vamos a cerrar ahorita ya este episodio, tiene que ver precisamente con esta cuestión de los nacionalismos. Y es que ustedes se acuerdan cuando veíamos la vez pasada la cuestión del Imperio Ruso, cuando conquistaban tierras llevaban población rusa para colonizar ahí y rusificar la zona. Pues en tiempos de la Unión Soviética esto se llevó al extremo, y Stalin lo llevó al extremo, y no nada más llevaba población rusa, sino que movía pueblos enteros, o sea, poblaciones enteras, las movía de un lugar a otro, mezclaba pueblos, movía en el Cáucaso, empezó a mezclar. Ahí les digo que estaban los pueblos armenios, los chechenos, los osetios, los georgianos. Stalin lo que hizo en el Cáucaso fue revolver estos pueblos así casi como en los Balcanes, pero de una manera planificada y deliberada. Él movió a estos pueblos, los revolvió y empezó a crear una situación de conflictos étnicos y de conflictos entre poblaciones. El objetivo de esto era que estos conflictos solo los pudiera solucionar el Partido Comunista y el centro, o sea, la burocracia soviética, y eso darle más poder y más peso a la burocracia y al partido y al secretario general y a quien estuviera ahí. O sea, es básicamente empezar a crear conflictos para hacer necesario uno. O sea, si yo te creo un pedo a ti y yo te empiezo a ti a crear pedos y al final yo te digo que yo te los voy a solucionar, pues entonces yo soy necesario. Y eso es lo que hizo Stalin en esa época con estos pueblos.
Aquí es cuando mezcla, por ejemplo, osetios que son rusos, manda a osetios a Armenia, manda armenios a Georgia, manda chechenos a otro lado y empieza a crear estas cosas a unos pueblos, los más hasta Kazajistán, que está al otro lado del mundo, para que ahí, también empieza a crear estos pedos. En Europa Oriental también lo intenta hacer, nada más que no de la misma medida, pero por ejemplo en los países bálticos empieza a llevar mucha gente rusa, y entonces esto es lo que empieza a generar también muchos conflictos étnicos y muchos conflictos nacionalistas, que ya a final de los 80s también van a ser importantes e insalvables. Dentro de estos conflictos nacionalistas, los más importantes van a ser los de Letonia, Estonia y Lituania, que primero se los había agandallado los zares, Alejandro en tiempos de Napoleón, antes de la guerra napoleónica se los había, primero Catalina, después se los volvió a agandallar otra vez el zar este. Después, cuando hacen un pacto de, cuando esta revolución, la revolución de octubre, cuando es la revolución de octubre, Lenin son los países que le da a Alemania para salirse de la guerra, pero como Alemania pierde la Primera Guerra Mundial, estos quedan independientes. En tiempos de Hitler, cuando hacen otro pacto entre Hitler y Stalin, que se llama el pacto Ribbentrop-Molotov, se reparten otra vez esa zona y Stalin otra vez se los chinga y los anexa a la Unión Soviética. Cuando Hitler invade la Unión Soviética, se los chinga, es el ping-pong. Estos países en realidad han sido pasados como ping-pong y han sido repartidos sin haberles preguntado a ellos. Como le tienen tanto odio a los soviéticos, porque aparte los soviéticos los invadieron por un pacto con Hitler, imagínate que a ti te hayan invadido por un pacto con Hitler y que hasta los 1980 ese pacto se reconozca y esa invasión sea reconocida, pues eso, digamos, les enojaba. Entonces estos son los países que van a empezar a desintegrar la Unión Soviética. Primero se empieza a desintegrar el bloque oriental, que es cuando se cae el muro de Berlín y cuando Alemania se reunifica. Entre paréntesis, por ejemplo, Alemania es un caso muy particular en la cuestión gay, porque a diferencia del resto de los países, diferente de lo que pasaba en el mundo, donde les decía que en Occidente estaban estos movimientos y en Oriente no, en la Alemania partida, la Alemania oriental, no había un movimiento de masas así grande, pero sí había un movimiento muy de peso LGBT, y Alemania Oriental es la primera en despenalizar la homosexualidad antes que la Alemania Occidental, que la Alemania Federal. De hecho, la Alemania Federal nunca la despenalizó, sino hasta que se reunificó con la Oriental, y pues bueno, ahí tuvieron que aceptar que estaba despenalizada. Pero la Alemania Oriental, en el caso alemán, es donde empiezan como un poco estos movimientos, también un poco de más peso. Después van a empezar en la Federal, en la Occidental, pero empiezan en la Oriental. Alemania se reunifica, sacan a los rusos ahora sí de Checoslovaquia. En Praga ya no dicen hay que hacer un socialismo chido, simplemente dicen ya no socialismo. En Rumania ejecutan al dictador, empieza a hacer aguas todo por ahí. Y en la Unión Soviética, estos países que habían sido anexados y repartidos y reanexados y todo, son los que empiezan la disolución de la Unión Soviética, se declaran independientes, no le piden permiso a nadie. Y a partir de ahí se empieza a disolver la Unión Soviética. Todos estos países que se habían conquistado empiezan a querer disolverse y empiezan a querer, aparte de disolverse, empiezan a querer adoptar una economía capitalista, porque ven que la economía soviética está ya es insalvable, ya está en franca decadencia, y que pues como hace que la esperanza es el capitalismo, ¿no? Lo cual pues también era así como de qué pedo, ¿no? Aquí es cuando Gorbachev pierde y surge una figura que también la vamos a ver un poco el próximo episodio, que es Boris Yeltsin, que es básicamente es un oportunista, para que digamos las cosas así rápidas. Él ve que las cosas están haciendo aguas, entonces por una parte también está en cuestiones estas democráticas y todo, pero lo que quiere él es tener el poder de Rusia. Él es el presidente de Rusia. La Unión Soviética era una unión de 15 países. Rusia más Ucrania, Bielorrusia, los del Báltico, más los del Cáucaso, más los del centro de Asia. Esos eran los 15 países. Cada país tenía como un gobernante. Yeltsin era el de Rusia. Gorbachev era el de la Unión Soviética en su conjunto. Obviamente Rusia era el país más importante de la Unión Soviética, pues era el centro de la Unión Soviética.
Entonces cuando Yeltsin adquiere ese poder, Gorbachov empieza poco a poco a decaer. Los comunistas estos radicales, a los que no les gustaban tampoco las reformas, le hacen un golpe de estado a Gorbachov para quitarlo del poder, así como le habían hecho a Khrushchev. Gorbachov pierde ahí todo. El golpe de estado, Yeltsin no lo enfrenta a Yeltsin, lo enfrenta a la gente. La gente sale a enfrentar ese golpe de estado. No, bajo ninguna circunstancia va a aceptar que regrese el comunismo así duro. El ejército no se alía con el pueblo en el sentido de que va a tomar las armas con el pueblo, pero sí se alía en el sentido de que decide el ejército no obedecer las órdenes del gobierno comunista del golpe de estado de dispararle a la gente y de apagar ese movimiento. El ejército no interviene, no obedece, la gente gana el golpe, Yeltsin se monta en esas, Yeltsin sale como libera a Gorbachov del arresto en el que lo tenían, lo saca, y ahí Yeltsin es donde adquiere todo el poder y Gorbachov pierde, ¿no? Gorbachov ahí es un personaje, digamos, trágico en la historia, porque él quería hacer así cosas chidas, pero al final la historia lo olvidó. Ni los comunistas lo querían porque estaba quitándoles lo que tenían, ni los demócratas liberales lo querían porque sentían que las reformas no iban al ritmo que tenía que ir. Al final pierde todo el poder, pero Gorbachov hizo muchísimo. Gorbachov hizo, de entrada empieza esta liberalización, también la cuestión internacional. O sea, Gorbachov decide no meterse cuando todos estos países de Europa Oriental empiezan a hacer estas revoluciones en el 89, cuando Alemania, cuando se cae el muro, Gorbachov decide no intervenir. De hecho, esa es una cuestión muy importante para que las cosas se puedan dar. Gorbachov también como lo que estaba sangrando la economía soviética era la carrera armamentística, Gorbachov acaba con la carrera armamentística porque era era lo que en lo que se te estaba yendo el varo. Entonces Gorbachov es uno de los grandes responsables de los programas de desarme nuclear, que todavía no se acaba de desarmar, pero ahí va, ¿no? Es uno de los grandes responsables también del fin de la carrera armamentística, del fin de la Guerra Fría. Mete a la Unión Soviética también cuestiones estas de consumo, de nuevas películas, nuevas series. Aquí, hasta la época de Gorbachov, es cuando hay una cierta liberación sexual en la Unión Soviética. Es cuando empieza a haber revistas medio porno, gente de desnudo. Antes era totalmente clandestino y oculto, ¿no? Hasta Gorbachov empieza esto, y Gorbachov permite pues la disidencia, permite nuevos partidos políticos, permite la libertad de expresión. O sea, Gorbachov sí fue una persona muy importante, pero al final la gente lo va a olvidar. Y hasta la fecha Gorbachov sigue vivo y todavía sigue ahí, tiene un partido y todavía anda ahí en el Congreso haciendo cosillas, pero básicamente ya nadie lo pela. O sea, ahí se va de la historia Gorbachov. En este periodo de caída de la Unión Soviética, ya al final la Unión Soviética se disuelve y llega Yeltsin, y llega una etapa en la que desde Gorbachov estaban estos movimientos que no habían podido surgir, y con Yeltsin también surgen. En esta época, entre el 87, 93, más o menos 92, hay un estallido también de movimientos sociales en Rusia, y un estallido también de organizaciones, de movimientos de mujeres, de movimientos de ecologistas, de movimientos de los que antes habían sido callados durante la época del comunismo. Pero no hay un movimiento masivo de liberación gay, no hay un movimiento masivo homosexual. Hay algunas organizaciones, hay algunas asociaciones, algunos grupitos de gente, pero no se convierte otra vez en algo masivo, como no había pasado en la Revolución del 17 y como no había podido pasar en los 60s ni en los 70s, como estaba pasando en Occidente. Entonces ahí también en Rusia no llega tampoco este movimiento de liberalización. Para que algo verdaderamente tenga peso, tiene que o ser muy estratégico, o sea, pegar estratégicamente en donde al gobierno le duela, o a donde a quien quiera que detente el poder le duela, o tiene que ser muy masivo. Ninguna de las dos condiciones cumplió el movimiento gay, ni en el 17 ni en los 60s. En los 60s de plano pues no pudo, o sea, no había nada, ni el movimiento gay ni ningún otro, ni en los 80s con Gorbachov.
o en los 90s. Aquí, o sea, también, digamos, se pierde ese chance, porque esta ola de movimientos y de organizaciones no va a durar mucho, y también va a terminar de una manera traumática, abrumadora, espantosa, que es lo que vamos a ver ya en el próximo episodio de Sociedad Diversa. Vamos a ver el último capítulo que vamos a dedicar a esto de Rusia, ya la era postsoviética, la era de Yeltsin un poco, pero sobre todo la era de Putin, que es lo que más nos importa y lo que más chisme trae. Vamos a ver esto en la última parte. Dice Ángel aquí en el comentario que, en pocas palabras, era un cizañoso Stalin, ¿no? Pues sí, era un cizañoso y era un hijo de puta, porque en realidad era patente para seguir teniendo el poder, o sea, era para seguir centralizando todo, y eso después va a generar otro pedo. Ya cuando acaba la Unión Soviética, estos pedos nacionalistas en el Cáucaso y en otros lados van a generar otros pedos en Rusia, que son por los que ahorita Putin no puede, tampoco es que le importe mucho pues, pero no puede meterse en Chechenia con esta cuestión de los campos de concentración, porque la cagaron gacho con ellos antes. Entonces ahorita es muy delicada la situación ahí, y no es como para que cualquiera se meta y diga, oh, ¿no? Aparte que les digo que tampoco le interesa mucho, pero también es a partir de esto. Entonces, pues ya en el último que vamos a ver eso. Un aviso, bueno, un salto, vamos a dar un pequeño salto. Porque el episodio que entra, vamos a pausar, se puede decir, esta serie de los rusos. Solo falta el último episodio, pero sí lo vamos como a pausar, porque vamos a hacer un programilla hablando sobre esto que hablamos ahorita, un poco sobre estos movimientos en Occidente, y que tiene que ver con la marcha del orgullo, la marcha gay, la marcha, el Pride, como le quieran decir, que aquí en la Ciudad de México, desde donde estamos transmitiendo, se va a llevar a cabo, no las pues sí, o sea, de esta semana hasta al otro fin de semana. Entonces antes de esa marcha vamos a hacer un episodillo que tenga que ver con eso, y después vamos a retomar ya el último episodio y la última parte de esto que hemos visto de Rusia. Entonces, bueno, pues por mi parte ya es todo por esta noche. Ahora sí nos extendimos algo. Espero que no ha sido tan confuso. Creo que la vez anterior fue un poco, pero pues muchas gracias por haber escuchado. Que tengan muy buena noche. Muchas gracias a Ángel, a Alejandro y a Gerardo que estuvieron conectados aquí. Nosotros nos escuchamos la semana que entra, les digo, con este capítulo que va, o sea, un poco a pausar esto, pero bueno, ya nada más falta el último. Muchísimas gracias, que tengan muy buen lunes, muy buena semana, muy buena noche, y nosotros nos escuchamos de hoy en 8. Hasta luego. A partir de este instante, Pride Radio cierra su transmisión agradeciendo tu permanencia. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Pride Radio, la radio diversa.